Bendito sea nuestro Dios, amigos, hermanos y ministros, que nos permite edificarnos a través de su misma palabra. Estaremos tratando el tema sobre el quebrantamiento. El tema es bastante amplio y se ve desde diferentes puntos de vista, pero hoy comenzaré diciéndoles sobre el deseo, el querer ser ampliamente clara en relación a lo que es el quebrantamiento. Es algo sencillo al hablar de avivamiento. Avivamiento es nada más y nada menos que la vida de nuestro Señor Jesucristo derramada en los corazones humanos, quien es siempre victorioso y por lo cual en el cielo le están alabando sin cesar. Nosotros podemos vivir experiencias ya sea de fracaso o de aridez espiritual, pero Él, Jesucristo, nunca es derrotado y su poder no tiene límites. Solo necesitamos tener una buena relación con Él. ¿Para qué? Para ver su poder demostrado en nuestros corazones, en nuestras vidas y en nuestro servicio. De esta manera, su vida victoriosa, la vida de quién, de Jesucristo. Esa vida victoriosa nos llenará y se desbordará sobre cada creyente. Esto es en esencia lo que quiere decir avivamiento. Si queremos tener una buena relación con Jesús, lo primero que tenemos que aprender es a dejar que nuestra voluntad sea quebrantada y sometida a la suya. El principio del avivamiento es el quebrantamiento. Es doloroso y humillante, pero es la única manera de obtenerlo. Es ser no yo, sino Cristo. Según Gálatas, el capítulo 2, el versículo 20, cuando dice en la versión Dios habla hoy, dice, y ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí, y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. Este es el apóstol Pablo hablando a los Gálatas, donde el que reina y es prioritario en nuestras vidas es el Señor Jesucristo. Aquí el pronombre yo tiene que doblegarse ante Cristo, quien no puede vivir plenamente en nosotros y revelarse a sí mismo por medio nuestro, hasta que ese yo duro y soberbio que se justifica, que quiere hacer siempre su voluntad, que reclama sus derechos y busca su propia gloria, al fin baja la cabeza ante qué, ante la voluntad de Dios. Admite su error, rinde su voluntad a la de Él, entregando sus derechos y despojándose de su propia gloria, para que el Señor Jesucristo lo tenga todo y sea Él todo. En otras palabras, es el hecho de morir al yo y al deseo de poseerlo todo para sí mismo. Mirando con toda honestidad nuestras vidas cristianas, podemos ver cuánto hay de este yo en cada uno de nosotros. Muchas veces es el yo el que trata de vivir la vida cristiana. El solo hecho de que usemos la palabra tratar de indica que es el yo el responsable. Muchas veces también es él quien hace ese yo quien hace la obra cristiana. Es siempre el yo, el que se irrita, el que es envidioso, se resiste, critica, se incomoda y preocupa. Es el yo el que es duro y sin compasión hacia los demás. Es el yo el que es
equívoco, egoísta y reservado. Entonces, no debes sorprendernos el hecho de que necesitemos ser quebrantados. Mientras el yo tenga el control, Dios no podrá hacer mucho con nosotros. ¿Por qué? Porque todo el fruto del Espíritu enumerados en Gálatas 5, del 22 al 23, del cual Dios desea llenarnos, y quiero invitarles a que leamos ahí en Gálatas sobre qué es lo que Dios pretende con nosotros y de qué es que nos quiere llenar. Ahí nos está diciendo, en cambio, lo que el Espíritu produce es amor. Nos quiere llenar Dios de amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y dice que contra tales cosas no hay ley. ¿Ve? Del cual Dios desea llenarnos. Es completamente opuesto a ese espíritu duro y no quebrantado de nosotros. El quebrantamiento es obra tanto de Dios como de nosotros. Él nos deja oír su voz, pero a la vez nos permite escoger. Si queremos tener comunión con el Altísimo, la primera condición es tratar, mm, es estar dispuestos para que su luz nos alumbre, teniendo en verdad un espíritu abierto para dejarnos redarguir y convencer por el Espíritu Santo. Mientras buscamos la comunión con Dios, Él nos mostrará que la expresión de ese yo soberbio y duro que le causa tanto dolor. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Es entonces cuando debemos decidir o endurecer la cerviz, rehusando arrepentirnos o inclinar la cabeza y decir, sí, Señor. Ser quebrantado cada día es sencillamente la humilde respuesta a la continua acusación de Dios, cuyo resultado es quebrantamiento continuo. Esto puede resultarnos muy caro a medida que veamos cuánto tenemos que rendir de nuestros propios derechos e intereses, además de la confesión y restitución que muchas veces son necesarias. Por esta razón, no hay otra posibilidad de ser quebrantado sino ante la cruz de Jesús. La buena voluntad que Él mostró para ser quebrantado por causa nuestra es lo que nos debemos motivar a ser quebrantados. Así podemos ver al que, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí está muy claramente lo que nos está diciendo Filipenses capítulo 2, el versículo del 6 al 8, que dice, el cual, aunque en la versión Dios habla hoy, dice, el cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó una naturaleza de siervo, haciéndose, dice que haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Siervo de Dios y siervo de los hombres, se hizo Jesús. Le vemos listos o le vemos listo a Cristo a renunciar a todos sus derechos, sin hogar, sin ningunas posesiones, sin devolver maldición por maldición.
¿Dispuesto a qué? A ser pisoteado por los hombres sin defenderse. Pero sobre todo le vemos quebrantado, dirigiéndose humildemente hacia el Calvario para ser la víctima sacrificial de los hombres, llevando los pecados en su cuerpo sobre el madero. En un pasaje patético y quiero que vayamos también a mirar lo que nos está diciendo Salmos, el capítulo 22, el versículo 6, que dice: pero yo no soy un hombre, sino un gusano, soy el hazmerreír de la gente. Él dice: mas yo soy gusano y no hombre. Los que han estado en tierras tropicales dicen que hay una gran diferencia entre el proceder del gusano y la serpiente al ser atacados. La serpiente se endereza y trata de morder, un verdadero cuadro del yo, mientras que el gusano no ofrece ninguna resistencia, dejándose hacer lo que a uno se le antoje, ya sea chuzarlo o pisotearlo, un verdadero cuadro del espíritu quebrantado. Eso estuvo dispuesto Jesús a hacer por nosotros, un gusano y no hombre. ¿Por qué lo hizo? Porque nos vio como gusanos que habíamos perdido todo derecho por causa de nuestro pecado, mereciendo solamente el infierno. Ahora nos llama para tomar nuestro verdadero lugar como gusanos delante de Él y para Él. Todo el sermón del monte, con sus bellas enseñanzas de no vengarnos, de amar a nuestros enemigos y de dar sin esperar alguna recompensa, da a entender que esta debe ser nuestra actitud. Pero solo la visión de aquel que es amor y estuvo listo para ser quebrantado por nosotros puede constreñirnos a estar listos para hacer lo mismo. Cuando dice: Padre, doblega mi soberbia y dureza, es donde debemos de decir: y ayúdanos a inclinar nuestra cabeza y morir, mirando a aquel que en el Calvario inclinó la suya por mí. Esa debe ser la oración de corazón. Pero el morir al yo no es algo que hacemos una vez para siempre. Puede haber un comienzo para morir a Él cuando por primera vez Dios nos muestre algunas cosas, pero de ahí en adelante esta experiencia deberá ser constante día tras día. Solo así podrá el Señor ser manifiesto continuamente en nosotros. Y es donde aquí podríamos ver lo que dice 2 Corintios capítulo 4, el versículo 10, cuando dice: donde quiera que vamos, llevamos siempre en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se muestre en nosotros. Siempre tendremos la libertad de escoger en mil maneras, pero al morir al yo, ningún plan, tiempo, dinero o placer nos pertenece. Significa también una permanente entrega de nuestro ser a los que nos rodean. Nuestra entrega a Dios se mide por nuestra entrega a los demás. Cada persona que trata de vejarnos y humillarnos es el instrumento que Dios usa. ¿Para qué? Para quebrantarnos con el fin de que haya un canal más hondo para la vida de Cristo. La única vida que agrada a Dios y que puede ser victoriosa es la vida de Cristo. De ninguna manera la nuestra. No importa cuánto nos esforcemos para agradarle, no. Mientras nuestra vida esté centrada en el yo, déjeme decirle, lo cual es totalmente opuesto a él, nunca podremos reflejar su vida en nosotros, a menos que estemos preparados por Dios para morir constantemente y decidir hacer siempre su voluntad divina y no la nuestra. Amén. Bendiciones. Bendiciones.